aquí otra vez, algunos de nosotros, dispuestos a dar una exploración en vivo acerca de el principio de mente, que no sé para ustedes, mis queridos compañeros, el día de hoy, Pablo, Fernando, ¿cómo están? Muy bien, Marina. Muy bien, Marina. Gracias. Gracias, Fernando, también. Igualmente, gracias, Pablo. No sé para ustedes, pero mi camino en los principios empezó como muy clavado en el pensamiento y después creo que me fui a la conciencia y después creo que empecé a ver la mente y después creo que me regresé a la conciencia. No sé, ha sido así como etcétera, pero el principio de mente, híjole, cómo me costó trabajo en algún momento el poder verlo. Cuéntenme. Sí, tal cual. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos, percibimos más directamente, producto de considerarnos separados, son nuestros pensamientos, lo que consideramos nuestros pensamientos, justamente producto de la separación. Si nos quedamos siempre ahí, nunca vamos a intuir la mente universal, ¿no? Entonces, como que con el tiempo empiezas empiezas a entender ese otro principio, ¿no? Pero al final es todo lo mismo. Lo que pasa es que para entender se separan y creo que son aspectos de lo mismo. El pensamiento, para mí está claro que es producto de considerarnos separados. Y nos podemos quedar ahí toda la vida. Cuando avanzamos en el entendimiento empezamos a ver, eh, a percibir la mente universal. Yo creo que la conciencia también es fácil de entender como aquello que le da vida, que es neutra. La conciencia le da vida a lo que consideramos bueno y malo por igual, ¿no? Estoy hablando de la conciencia según los principios, no la conciencia que muchas veces hacemos referencia cuando en el lenguaje común, ¿no? Me refiero a tengo la conciencia tranquila, ese tipo de comentarios. Acá creo que con conciencia estamos hablando de eso que le da vida a todo, que le da energía a todo. Pero la mente universal, que es lo que nos convocamos para hablar, me parece que si vamos a hablar de un aspecto, es de su potencial creativo. Ese es el potencial creativo, ¿no? Que da origen a todo. Bueno, ¿qué les parece? Muy Pero bien, Pablo. cuéntanos tu experiencia de mente. Igual para mí creo que ha sido uno de los principios, el principio de los tres, que para mí también ha sido el más elusivo, pero que a su vez también me ha llevado a las experiencias de mayor calma, de mayor silencio, de mayor profundidad. Creo que hay distintas formas de nombrar a este principio al que creo que apuntan todas las tradiciones de sabiduría de los seres humanos, con quizá distintas formas, no solamente de nombrarlo, sino quizá también inclusive de experimentarlo, ¿no? Creo que es algo muy personal, pero a la vez es lo que nos une, es la mente original con la que nacemos y que está con nosotros en todo momento. Estamos, como decía Pablo, estamos acostumbrados a identificarnos con nuestra mente personal, que es producto del pensamiento y es producto del condicionamiento de lo que aprendemos. Pero esta mente original que seguimos teniendo es esto en nosotros que no tiene nombre, ¿no? Yo respondo con el nombre de Fernando, pero lo que reconoce ese llamado no tiene un nombre. Para mí es la mente original, es la fuente del pensamiento y es también lo que da origen a la conciencia misma, ¿no?
Así nomás. Así nomás. Bueno, yo les voy a contar lo que pasó anoche. Fui a caminar con uno de mis hijos que está queriendo aprender a entrenar a el nuevo cachorro que tenemos en casa. E híjole, está siendo todo un tema de retos en términos de entender en este momento. Pero iba yo caminando con mi hijo y me preguntó, ¿qué vas a hacer mañana en la mañana? Y entonces yo le dije, pues tengo que dar un webinar sobre la mente. Y me dijo, yo te la voy a explicar. Y después tú me dices cómo la ibas a explicar tú. Y entonces le digo, venga, va. Y entonces me dice, es muy fácil. La mente es todo. Pero como es todo, no la vemos. Y se disfraza de todo. Pero nada más podemos ver el disfraz en un momento dado y no podemos ver lo que hay detrás. Y entonces yo dije, ok, perfecto. Hasta ahí llego. Lo interesante fue que después me quiso explicar conciencia y ahí sí se hizo unas bolas tremendas. Pobrecito, pero bueno, entonces, la metáfora con la que nos quedamos ayer finalmente, mi hijo y yo, fue más o menos así. Nos imaginábamos la conciencia como un lago muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y nos imaginábamos el pensamiento como una energía, como un viento que volaba y atravesaba este espacio. Y entonces generaba estas olas de experiencia. Pero las olas, pues, son el resultado de la interacción de la mente, de la interacción del pensamiento y la conciencia. Pero no son ni del lago ni del viento. Nada más son un producto de la interacción. Y entonces lo podíamos entonces ver como esta pequeña ventanita hacia lo no personal. Ahora, creo que tienes toda la razón, Pablo, ¿no? O sea, en realidad, nada más hay un principio, que es pues la mente universal, porque es el origen de la conciencia y el origen del pensamiento. O sea, es el espacio en donde se dan y es la energía que los alimenta y los trae a la vida en esta danza entre ellos. Y entonces, claro, termina siendo que la conciencia y el pensamiento son manifestaciones de la mente. Y parte de mi conversación ayer con mi hijo de 13 años me decía, ¿no hemos encontrado otro principio en todos estos años? Entonces decía yo, no, si no es encontrar más, ¿no? El chiste era encontrar los menos posibles, o sea, lo irreductible de. Y entonces me decía, ¿y de verdad tú crees que la experiencia humana a eso se reduce? Y entonces veíamos que, claro, para ver experiencia, pues esas son las tres cosas que tiene que haber. Si quitas una de ellas, se acabó. No vas a tener experiencia. Si quitas la conciencia, pues no hay experiencia. Si quitas el pensamiento, pues no hay experiencia. Pero si quitas la mente, ¿no? Que es al mismo tiempo el espacio y la energía, la energía universal detrás de toda manifestación de vida, que además es inteligente, que además está empapada en sabiduría, que además informa a todo lo que es y a todo lo que no es, para que termine siendo y deje de ser, pues eso es la mente. Entonces me quedo en, es todo, pero se disfraza de todo. ¿Cómo ven? ¿De ahí a dónde? Yo creo que también para mí es interesante explorar qué es lo que normalmente en el paradigma en el que nos desenvolvemos, cómo es que entendemos la mente, porque creo que en nuestra sociedad se asocia a mente con el pensamiento, ¿no? Cuando si le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la mente? Es esto en donde aparece, o realmente es la parte dinámica de lo que aparece en mi experiencia
de vida, ¿no? Se asocia con el pensamiento en sí, y creo que este principio al que apuntamos va más allá de ese concepto de la mente en la que la asociamos como un producto de nuestro cerebro, ¿no? Un producto físico que emerge de nuestra biología, del cerebro, y realmente para mí el principio de la mente universal apunta a algo más allá, que para mí es una forma también interesante de abordar la exploración y la indagación personal hacia donde apunta este principio. También puede ser a partir del simplemente ser, que conforme más nos vamos adentrando a nuestra propia experiencia, las palabras realmente dejan de tener sentido para poder sentir lo que se siente simplemente ser, más allá de cualquier etiqueta que le pongamos a nuestra experiencia o lo que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Pero creo que también esas son dos maneras de poder abordar de forma intuitiva y personal y de indagación hacia donde apunta este principio, ¿no? Que conforme más nos adentramos a nuestra propia experiencia, más allá de las etiquetas, de nuevo, del nombre que tenemos, ¿no? Los conceptos quizá preconcebidos de lo que es la mente humana en sí, empezamos a explorar nuestra experiencia desde cero, y nos lleva a esto que en origen realmente no hay forma de explicar qué es esto, ¿no? Que tenemos un concepto de nuevo de la mente relacionada específicamente con lo biológico, porque nos sentimos únicamente un cuerpo, ¿no? Nos creemos únicamente lo que vemos, pero esto que vemos, este cuerpo que vemos también está incluido en esa experiencia de mente universal que nos permite poder entonces tener una experiencia de todo lo físico y todo lo mental, que en los principios se refiere a la parte dinámica dentro de nosotros, que es lo que genera el pensamiento, que también incluye la percepción, incluye todo lo que se mueve, ¿no? Y el Sid Banks apuntaba a la mente universal, a este principio de lo que en nuestra experiencia no se mueve, lo que es el silencio profundo, y en donde no existen mutaciones. En algún lugar del el libro de El eslabón perdido de Sid Banks, dice muy claramente, no estamos hablando de dos mentes distintas al referirnos a la mente personal y la mente universal. Estamos refiriéndonos a dos maneras de usar la mente, dos modos en los que puede operar la mente. ¿Qué dirían al respecto de eso? Venga, Luis, abre tu micrófono. Mira, yo cuando has dicho eso, me he acordado de un libro de Richard Carlson que me gustaba mucho, y él ponía una analogía de la mente funcionando de dos maneras. No sé si es a lo que tú te refieres, o a lo que se refería a Sid Banks, pero es muy interesante, ¿no? A nivel práctico, sobre todo, más que filosófico. Y es que a nivel personal utilizamos la mente como si fuera un radiocassette, o sea, la parte que tiene las cintas del cassette, ¿no? O sea, una música que tú tienes archivada de tu vida, ¿no? Tu experiencia. Y vamos como repitiendo las cintas, ¿no? Vas poniéndote las que tienes ahí. En cambio, hay otro funcionamiento de la mente que es la parte de la radio. O sea, ahí aparece música que tú no has escuchado en tu vida. Te abres, ¿no? A conectarte con, con la emisora universal. Y eso me encanta. No sé la exactitud que puedo tener, pero a nivel práctico me parece una buena manera de verlo. Genial. ¿Pablo? Sí. Uno puede hacerse preguntas, ¿no? Filosóficas, pero podemos llegar solo a decir algo así como que en el principio era solo mente universal, consciente de sí misma, ¿no? Más allá no podemos porque nuestros razonamientos están dentro del tiempo.
el lenguaje tiene el tiempo incluido en los verbos y no podemos, hay preguntas que no tienen sentido, entonces podemos simplemente decir que lo primordial es la mente universal, consciente de sí mismo. Por alguna razón, y esto no ocurrió en el nacimiento, ¿no? Porque uno tiende a pensar que todo empieza en el nacimiento. Y nosotros, más allá del lenguaje, que ese es otro tema interesante que podemos hablar otro día, tenemos toda una historia universal de la raza humana que la traemos cuando nacemos, ¿no? Y ahí viene el principio de pensamiento también ya como una semilla, ¿no? Entonces, hay preguntas que no podemos contestar, porque nuestros razonamientos están dentro del tiempo y el espacio. Pero sí podemos intuir el origen, ¿no? Creo que eso todas las tradiciones lo han hecho. Ahora, una cosa notable de los tres principios es que puestos así, y son tres cosas relacionadas entre sí, nos obligan a reflexionar sobre esto, como estamos haciendo ahora. Y eso a mí me fascinó cuando conocí los tres principios, porque tratando de explicarlos, entiendes un montón de otras cosas. Entonces, bueno, hasta ahí, por ahora, a ver qué reflexión le merece esto. Fer. Yo creo que aunado a lo que comenta Pablo, también es interesante cuando se habla de origen, tenemos también esta noción de que es algo en el pasado, pero realmente nuestro origen es una forma de expresar lo que es nuestra raíz, y esta raíz existe en este momento y está aquí, presente ahora, ¿no? Como en un árbol, esta metáfora que se utiliza en varias tradiciones de sabiduría, ¿no? Que tenemos este árbol en donde existe obviamente la raíz en la tierra, está el tronco, que es lo que percibimos normalmente, y las ramas, que es hacia donde se dirige nuestra atención. Podríamos más o menos imaginarnos con esta metáfora también que el principio del pensamiento son estas hojas y estas ramas que las vemos como separadas, y quizá una hoja se siente no parte del árbol, ¿no? Pero si empieza a indagar esta hojita, empieza a ver que es parte de una rama que también tiene conexión con el tronco, ¿no? Y este tronco también tiene una raíz. Esa raíz es a lo que apuntamos con la mente universal. Cuando empezamos a explorar este territorio dentro de nosotros, que creo que es una de las invitaciones continuas que nos hace Sydney Banks también a reflexionar, como decía Pablo, y realmente a vivir y explorar nuestra propia experiencia para entonces ir adentrando más allá de sentirnos esta hojita, ¿no? Que se siente separada en una experiencia que está donde aquí en estas cajitas que estoy viendo, ¿no? Que pudieran ser como distintas hojitas de este árbol, que de repente sentimos como que el viento nos va a llevar y nos va a separar de este árbol, pero que en realidad vuelve a caer a la tierra y está en conexión directa con esta raíz, ¿no? Esa es una metáfora que también se me ocurre que creo que es interesante indagar, porque de nuevo cuando apuntamos al origen y escuchamos a las distintas tradiciones o los distintos maestros apuntando hacia el origen, tenemos esta tendencia a pensar, como decía Pablo, en el pasado, ¿no? Y en realidad este origen sigue estando presente, ¿no? Sí, Fernando, exactamente. Nosotros tenemos la ilusión del tiempo y lo creamos, pero el tiempo lo creamos en el momento presente, como una explicación lógica, conceptual de lo que viene. Solo el ser humano, por lo menos en este sistema solar, solo el ser humano lo ha logrado, ¿no? Entonces, en el afán de entender,
clasificamos las cosas y creamos el tiempo, las ponemos en secuencia y creamos el tiempo. Y también creamos el espacio, porque lo que supuestamente vemos afuera lo ponemos en un lugar y estamos creando el espacio en el mismo tiempo sin darnos cuenta. Entonces, pero todo ocurre aquí y ahora, ¿no? Tú bien decías, no hay... Pero en ese afán de explicarlo, vamos hacia atrás. La teoría del Big Bang proyecta cuando nació el universo, pero eso también es una explicación que es lógica con las mediciones que se hacen ahora. Pero eso no quiere decir que realmente existió. Si no había una... Sí. No, perdón, te Sí, iba a decir, o lo podemos también visualizar como que sigue ocurriendo ese Big Bang, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, pero son preguntas complicadas porque empezamos a salirnos del espacio-tiempo y queremos contestar cosas que no están dentro del espacio-tiempo, no tienen. Como no tiene explicación la conciencia y la mente, nosotros simplemente podemos entender los principios y manejarnos con esos principios por la vida, ¿no? Y creo que entender es una palabra muy grande, Pablo. Porque, híjole, todo el tiempo, por lo menos yo me descubro a mí misma intelectualizando los principios y pues mi gran reto es el estar dejando ese concepto ir todo el tiempo para volver a despertar, sí, ¿no? Esta semana escuché una metáfora que me gustó muchísimo que decía, si tú tienes un perro y tienes un león y lanzas un palo, el perro va a salir corriendo hacia donde está el palo. El león va a mirar hacia atrás a ver de dónde vino el palo. ¿No? Entonces creo que en la vida, híjole, somos bien perros, no estamos ahí, siguiendo el pensamiento a donde nos lleva, pero hay que aprender un poquito, ¿no? Esta calma del león, esta presencia del león y empezar a mirar hacia atrás bueno, y hacia atrás, otra vez nos estamos perdiendo en el tiempo y el espacio, ¿no? Hacia atrás, a ver de dónde está viniendo el palo, ¿no? Me encanta poder apuntar a esta cuestión de salirnos del tiempo y el espacio, ¿no? Les voy a decir una cosa muy sencillita que a mí me sirvió muchísimo. No sé cómo sucedió, pero un día decía yo, ¿cómo es esto de que el tiempo, no? Tenía yo claro que para mí la eternidad, pues era desde el principio y no tenía final, pero un día me di cuenta de que tenía un principio en mi cabeza. Y cuando dije, hay un principio y quité ese principio, de pronto como que todo el espacio se llenó, ¿no? O sea, ya no había nada más posible fuera de ello. Y una vez más me tropiezo con las palabras porque estoy hablando de fuera y dentro y todo y el espacio, ¿no? Pero era una totalidad. Y pensando un poquito en esta cuestión del tiempo, de pronto la línea de tiempo que yo tenía visualizada en mi mente hizo esto. Y dije, todo es ahora. Como que lo vi en este momento. Y entonces no es voltear ya hacia atrás en el tiempo o hacia atrás en el espacio. Y aquí es lo que quiere decir Sid y todas las tradiciones cuando hablan de mirar adentro. Cuando hablan de mirar al origen, a ese punto lo más íntimo que puede haber. Ahí es el origen. Y es el origen y es la manifestación al mismo tiempo, ¿no? Hay maestros que utilizan mucho esta imagen del diamante, que pues nada más puedes estar viendo una cara del diamante u otra cara del diamante u otra cara del diamante, pero en realidad pues sigue siendo uno solo. La cuestión es que no tenemos la capacidad de ver racionalmente
la totalidad del diamante. Nada más tenemos la capacidad de percibir las diferentes caras y de pronto despertamos un poquito y, como dice Pablo, intuimos esa totalidad. Y yo sé que es completamente paradójico el que la totalidad esté en el punto más interior y en el punto más íntimo, porque apunta a lo más profundo, pero a lo más total al mismo tiempo. Y las dos son verdad. Por lo menos, creo que alguien tiene que mutear por ahí. Gracias. Así lo entiendo ahora, ¿no? En una conversación acerca de este espacio interior al que apuntaban, a esta intimidad a la que apuntaban. Recuerdo muy bien a Dicken Bettinger hablando de lo más íntimo de la ola es el océano, pero está en toda la ola, no está nada más en lo más íntimo, o sea, es el origen, es la manifestación, es la forma, es todo, es la energía misma que la mueve, es el tiempo que transcurre, es la totalidad de la ola, es el océano, y sin embargo nada más se puede entender mirando lo más íntimo de la ola. Hasta ahí. Cedo micrófono. Yo creo que también, Marina, Pablo y amigos, una de las, para mí, de los puntos creo que importantes que para mí en lo personal he rescatado a través de esta exploración de los principios es de que hablan de lo que tenemos todos en común, porque normalmente es sencillo poder explicar lo que nos ocurre como algo exclusivo y personal que tiene que ver con mi historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y los principios nos hablan de lo que nos une realmente, ¿no? Que en este caso estamos apuntando a ese principio, que realmente todos los principios son lo que nos une, pero la belleza de esta conversación y de esta exploración es que nos lleva a lo que todos tenemos en común, lo que nos hace seres humanos, más allá del contenido que ocurre dentro de nuestras experiencias particulares, ¿no? Que cuando empezamos a ver y a indagar, realmente empezamos a ver lo universal de cada una de nuestras experiencias, porque cada uno tenemos una historia personal que cobra vida dentro de nosotros gracias a estos tres principios y que entonces podemos tener este tipo de charlas, ¿no? En lo relativo, pero en lo absoluto, realmente nuestra experiencia es exactamente la misma. Tenemos esto que identifica identifica lo que ocurre en nuestra experiencia, que es el principio de la conciencia. Tenemos todo esto dinámico que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Que es lo que nos permite ver el exterior, experimentar un cuerpo y los sentidos, y nos lleva a esto que es universal para cada uno de nosotros. Y entonces eso también nos lleva a entender precisamente, ¿no? Al entendimiento, que creo que esta máxima de el entendimiento y el amor es lo que realmente estamos buscando para podernos comprender. Comprensión es otra palabra que podríamos utilizar, es comprender nuestra experiencia. Conforme más nosotros podemos comprender cómo es que nuestra experiencia se genera y comprender que es exactamente lo mismo que ocurre dentro de cualquiera de nosotros, nos lleva a un espacio de mayor tolerancia, de mayor compasión también, porque entendemos cuando alguien está teniendo un momento complicado, o a lo mejor inclusive cuando una persona está actuando de una forma que no nos gusta, podemos entender cuál es la dinámica que está ocurriendo dentro de esa persona, ¿no? Que puede aparentar ser algo que no nos guste o que no aprobemos, pero que sabemos exactamente cómo es que está ocurriendo, ¿no? Y que también nos lleva a tener mayor compasión hacia nosotros mismos cuando tenemos ese tipo de experiencias que no nos gustan, ¿no? Y que podríamos catalogar como desagradables. Pero de vuelta a regresar a ver el origen de estas experiencias,
y ver cómo es que se forman, nos llevan a esta experiencia de compasión y de mayor paciencia también con nosotros mismos y con los demás. Yo quiero retomar un poquitito lo que dijo Luis, pero vas, Pablo, vas. También podemos ver a los principios como una herramienta para desmontar todo lo que nuestro condicionamiento fue construyendo, porque al final se trata de volver al origen, ¿no? Se trata de volver a la niñez, se trata de volver a la pureza cuando no teníamos conciencia de la separación. Entonces, esto tiene que ver con lo que Marina decía de lo complicado que es el entendimiento, porque no se trata de más conocimiento, se trata de desmontar todo lo que se fue construyendo en nuestros pensamientos, en nuestra mente personal, para darnos cuenta de que es todo muy simple, no es complicado. Pero para eso necesitamos, como complicado es la estructura que construimos, necesitamos una herramienta que nos permita deconstruirla, ¿no? Y me parece que los principios, así como están planteados, son... el número 3 es mágico, y eso se aplica a los principios también. Marina. Es que me encanta porque suena esta parte de regresar a la infancia, regresar a la inocencia, ¿no? Pero la necesidad de perderla para volver a encontrarla, ¿no? Como el gran tour que hacían en la ilustración, así que se iban a ver todas las universidades, a conocerse a sí mismos para descubrir que todo lo que habían conocido era lo que no eran y poder regresar a casa. Para mí ese es como el viaje de la inocencia a la conciencia, ¿no? Porque, como bien dices, es hacernos conscientes de la inocencia primordial que además, pues acompaña todo, ¿no? Y que nos permite soltar por completo. Entonces, sí, regresar a lo simple. Y en ese sentido, pues todo se une a lo que mencionaba Luis también, ¿no? Que era la mente personal que nada más repite y regurgita y repite y regurgita todo lo aprendido. Y cuando tenemos la posibilidad de abrirnos, creo que en esa inocencia, en esa niñez, pues vivimos abiertos. No sabemos que nos podemos cerrar. No tenemos ni idea de que eso puede suceder y entonces estamos viviendo desde la absoluta posibilidad de la mente universal. Y luego descubrimos identidad, lenguaje, aprendizaje, las lecciones, el condicionamiento. Y nos perdemos en ese mundo por completo. Y tratamos de verdad de vivir desde ahí porque es la mejor opción y hay que encontrarla racionalmente. Y siempre está la invitación a, sí, puedes dejar todo esto ir porque, ¿qué crees? De todas maneras, esto está incluido en la sabiduría universal. ¿No? O sea, operando desde la sabiduría universal, desde la mente universal, tienes acceso no nada más a tu condicionamiento, tienes acceso al condicionamiento de todo el mundo. Y además, tienes acceso al no condicionamiento. Tienes acceso a la sabiduría pura y a la posibilidad de ser guiado desde ahí. Y entonces, pues dejas de reaccionar y empiezas a responder desde lo no personal. Pero híjole, es que creo que esto es así subrayable hasta el hartazgo. Como bien dices, Pablo, ¿no? O sea, la mente personal no puede entender antes de sí misma. No puede mirar siquiera antes de sí misma. No puede percibir antes de sí misma. Pues tratar de agarrar un entendimiento racional, intelectual de ese origen es imposible. Y ahí estamos, intentándolo de todas maneras. Todos los días de la vida.
Es que tenemos que reírnos de nosotros mismos, si no, ¿qué? Ya. Hay otro aspecto que, que es de la mente universal, además de ser consciente de sí mismo, es la felicidad esencial. Y eso es cuando uno usa el ejemplo de volver a la niñez, es ahí, porque ahí está pura esa felicidad, esa energía vital que se va cubriendo de nubes. Entonces, volver a casa, volver al origen, después de haber construido todo ese edificio y darnos cuenta de que las respuestas no están ahí, no están en lo intelectual, no están en la lucha por la supervivencia, si bien es algo muy humano, es un poco el objetivo, es un poco lo que todos buscamos, es volver a ese estado esencial de felicidad, ¿no? Que lo vemos no solo en los niños, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los animales, en que las cosas fluyen, no tienen que pensar para sobrevivir. Y no existe el pecado si el león se come a su presa, es bueno, parte de su naturaleza. Entonces, nosotros inventamos todo, inventamos el pecado, inventamos... Marina. Alguien preguntó algo. Adelante, Pablo, fue una pequeña. Entonces, también no hay que perder de vista eso. Cuando tú decías, no es solo el entendimiento, Marina, es sentir eso. Y no hay que pensar que el camino cualquier camino espiritual, hay gente que ya lo tiene, ya tiene esa felicidad esencial. No necesita, lo necesitamos nosotros porque construimos todo ese edificio que ahora queremos desmontar, ¿no? Para volver a casa. Y creo, Pablo, que muchísimos nos frustramos, me incluyo en ese paquete, nos frustramos cuando descubrimos esta capacidad que tenemos de perdernos. Esta capacidad que tenemos de crearnos la carencia. Pero al final del día, pues para mí es algo que apunta al origen mismo, porque somos así de libres. Así de libres somos, ¿no? O sea, podemos crear de verdad lo que sea. Somos de la misma naturaleza que esta mente universal que crea, que es creador y creación, y nosotros somos creadores y creación, y no paramos de ese lado. Miren, les cuento en estos días una conversación que tuvimos aquí en la mesa nosotros cuatro y nos reímos muchísimo, y es que uno cuando digamos se siente atraído por otra persona, entonces uno naturalmente actúa de acuerdo a esa atracción. Y después uno empieza a hacer unos juicios. Ay, yo no debía haber sido tan atenta, ni tan querida, ni tan no sé qué, ni tan no sé cuál. Y ahí interfiere en todo eso que era absolutamente natural y que surgió espontáneamente. Y entonces Molly, nuestra perrita, de hecho, ni que hubiera sabido que iba a hablar de ella, que llegó. Y entonces decíamos, uno le empieza a hablar a ella o se le empieza a acercar y esa colita empieza a mil. Y decíamos, ¿ustedes se imaginan donde a uno le gustara a alguien y hubiera algo así físicamente que se mostrara? Y uno no tuviera forma de evitar mostrarlo, ¿cómo sería ese pensamiento y ese esfuerzo que tendrías que hacer para evitar que eso se notara? Y miren en los animales que es absolutamente natural, es hermoso, uno lo disfruta y tenemos una cantidad de
de tabús o pensamientos o creencias, de no querer expresar eso como tan libremente cuando nos sentimos bien y cómodos y queremos consentir a alguien. Entonces me pareció pues muy lindo pues como el ejemplo del perrito. Entonces los quería contar porque me parece que ahí estaba como esa mente obrando desde su naturalidad, sin ninguna creencia y con la presencia absoluta de ese momento. Híjole, buenísimo, Lau. Buenísimo, Lau. Ustedes no saben esto, pero cuando recién nos juntamos aquí esta mañana, una cosa que les pregunté a los que estaban, a las primeras personas que llegaron fue, ¿cómo están hoy de su juicio propio? Porque yo estoy muy mal. Y es esta parte, ¿no? De darse cuenta de que, híjole, actué de esta manera y de volada entra la mente personal. No deberías de haberlo hecho, tenías que haberte contenido, todo el tema. Y a pesar de que sé que eso es lo que está pasando, de todas maneras duele. ¿No? Ahora, va a pregunta. ¿Por qué se dice en el entendimiento de los 3 principios que estamos diseñados para estar a nuestra máxima posibilidad desde la mente universal y no desde la mente personal? Y porque ese es el impulso. Ese es el impulso de la creación, va hacia ahí. Es el potencial y siempre todo potencial busca expresarse y termina expresándose. Después de muchos intentos, después de muchas vidas, pero es el potencial que existe. Es decir, cuando yo decía recién de volver al estado natural de los niños o lo que vemos en los animales, es simplemente para reconocer la felicidad esencial de la mente universal, porque ya no es posible para nuestra cultura marina volver ahí. Lo vamos a tener que hacer desde... Es decir, lo social también es un aspecto súper importante, lo que tú decías recién, de cómo estamos con nuestros juicios sobre nosotros mismos. Es inevitable que un día te levantes y digas, debí hacer esto, debí hacer lo otro, porque somos seres sociales. Sería muy fácil si te encierras en una cueva a meditar, pero no si interactúas. Pero ese es el desafío. Parece paradójico, pero te tienes que embarrar en el mundo y bueno, y vivir lo que todo humano vive, culparse, culpar a los otros, para entender eso. Si no, no lo puedes entender. Si no pasas por eso, no lo puedes entender. Pero es fantástico tener los principios para, en el momento en que te viene esa voz que te juzga y que juzga a los demás, parar y decir, momentito, no te creo. Yo creo que también entrar en contacto con la mente universal nos permite entrar en contacto con nuestro potencial puro, creativo, de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Es esa capacidad de crear que incluye también todo deseo. Los deseos que normalmente queremos tratar de satisfacer buscando fuera de nosotros, en el momento en el que entramos en contacto con esta mente universal, entendemos que la fuente de ese deseo le empezamos a seguir como en reversa, ¿no? Y ver desde dónde surge este deseo y nos pone en contacto con la mente universal. Y entonces caemos en cuenta también que ese deseo, cuando se satisfaga, va a ser satisfecho ahí mismo, ¿no?
realmente no tiene nada que ver con el objeto del deseo, porque todo lo que ocurre dentro de nosotros, incluyendo la realización de cualquier potencial que tengamos, va a ocurrir dentro de esta mente universal. No va a ocurrir en otra mente, ¿no? Va a ocurrir dentro de esta mente y dentro de esta experiencia, pero en nuestra continua búsqueda de la mente personal por el tener ese objeto del deseo, perdemos de vista nuestro potencial puro, que es inclusive también de donde surge ese deseo, ¿no? Entonces yo creo que es entrar en contacto con el potencial puro que tenemos de creación, de crear y de manifestar también, ¿no? Todo lo que se manifiesta dentro de esta mente universal ocurre claramente aquí y no en otro lado, ¿no? Marina, a mí, bueno, hola amigos. Para mí hay una frase que me encanta muchísimo, resuena muchísimo conmigo, que dice: somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Siento mucho esa conexión de somos uno con la fuente, con la mente universal. Y por la parte humana que tenemos, ok, pasa todas esas experiencias, digamos que a veces nos damos palo, nos juzgamos, nos etiquetamos, etc. Todo este entendimiento, o sea, los 3 principios para mí han sido maravillosos. Yo vivo como, bueno, entiendo, es una exploración permanente todo este entendimiento, y cada día, como bien decía Pablo, el estar en esa conexión con el sentir, con estar palpando, me parece maravilloso, que nos ayuda muchísimo esa conexión, como dice Fernando, con la mente universal. Me parece hermoso el estar viviendo esta experiencia, conectando con los principios. Me gusta muchísimo. Pero sí, esta frase en mí resuena muchísimo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y me encanta, me encanta. Alexandra, te quiero agradecer por haber dicho todo eso. Y aunado a lo que dijo Fernando hace unos minutos, no tengo por qué hacer caso a toda la envidia que me está dando los pajaritos y el mar y la música, porque sé que eso está sucediendo en mi conciencia también. Ya estás ahí, Marina. Alexandra, ni modo, así las cosas. Interesante. A mí me encanta compartir mis vivencias mucho, y la semana pasada estuve en otra playa y me quise tomar una foto con una amiga y me decía: ay, no me gustan las fotos. Y yo: ¿por qué? Me dice: es que eso es como estar... ella se siente mal estar tomando fotos, porque es como estarle diciendo a la gente: mira lo que estoy viviendo y tal y tal. Y yo le decía a ella: mira, por lo menos yo, disculpen, es que estoy en un lugar que hay un poquito de ruido a veces. Entonces yo le decía: mira, a mí me encanta tomar fotos, y esto me ha llevado al entendimiento, porque quiero que la gente se dé cuenta todo lo que la vida nos pone momento a momento, la infinidad de oportunidades que tenemos, y muchísimas veces no las vemos, no las disfrutamos. Y entonces me encanta tomar las fotos, porque yo sí disfruto. Con ese entendimiento me ha llevado eso, a disfrutar. Intento todo lo que la vida me pone cada segundo. Obviamente después de que pasa el cáncer de mama, lamentablemente uno, como hay una forma diferente de ver la vida. No debería ser así, esperar que nos pase algo para disfrutar todo, ¿no? Pero amo mostrarle a alguien una flor, amo mostrarle a alguien la playa, mostrarle todo lo que la vida, el universo, nos pone cada segundo. Porque eso está ahí está. Y nos perdemos, es maravilloso y es hermoso. Vivimos la vida, siento yo que vivo la vida con mucha gratitud, vivo honrando todo, porque ahí está para mí siempre. Eso me hace feliz. Qué bonito lo que apuntas, de que a mí lo que me gusta es tomar fotos y ahí veo los principios. Porque regresamos a lo mismo. Y la mente universal es todo. Todo está sucediendo ahorita, como dice Fernando. Y el origen es en este instante. O sea,
pues no importa qué esté lo que esté sucediendo, no importa qué es lo que estés haciendo, no importa qué es lo que estés percibiendo o experimentando, todo apunta a lo mismo, todo apunta a ese origen que es la mente universal, de la que teníamos que hablar hoy. Y creo que hemos hecho un gran trabajo porque no ha habido ni una sola pregunta. Pero no sé, a lo mejor habría que abrir estos 10 minutos el micrófono a otras personas que están aquí acompañando, como Andrea o Carol o Isabel o Luis o Roger. A ver si alguien tiene alguna pregunta. O en Facebook también, aquí estamos. Todos al pie del cañón, listos a contestar. Turururu. Hola. Estaba ahorita pensando cuando estabas hablando, Fernando, de la parte de la mente universal y la mente personal, ¿no? Yo realmente como lo veo es o sea, como somos todos una misma energía, ¿no? O somos luego como se describe, somos una bacteria en este cuerpo biológico que es el todo, ¿no? Hay bacterias buenas, hay bacterias malas, ¿no? Hay gente dormida, hay gente despierta, hay gente con entendimiento, gente con no entendimiento, pero la mente universal nos da la posibilidad de tener esa mente personal y utilizarla bien o mal, ¿no? Pero todos esos pensamientos, experiencias, acciones de las personas buenas o malas, lo único que hacen es construir esa mente universal, ¿no? Hacerla más fuerte, más inteligente, más sabia, ¿no? Sí, yo creo que es una buena forma de abordar este asunto, porque dentro de esta misma mente personal es que se crean nuestras preferencias, ¿no? Y nuestras opiniones al respecto de todo lo que está ocurriendo, pero sí esta inteligencia que, como decía Pablo al principio, realmente creo que va más allá de lo que podemos conceptualizar al respecto, pero que definitivamente cuando entramos en contacto con este silencio profundo, algo en nosotros hace clic en donde empezamos a ver cómo todas estas piezas tienen sentido, ¿no? Y estas piezas no me refiero únicamente a nuestra experiencia personal, sino también a nuestra experiencia en relación con todos los demás y también en nuestra historia, ¿no? Que muchas veces juzgamos esta historia o segmentos de nuestra historia personal como algo que desagradable, que quizá no debió haber ocurrido, pero que algo hace clic en nosotros cuando entramos en contacto con esta inteligencia superior, donde entendemos que hay un diseño que está buscando optimizar la experiencia de esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Y eso nos lleva también, nos pone en contacto con, creo que lo que mencionaba Alexandra, ¿no? Esta gratitud y también esta confianza, una confianza que va más allá de cualquier confianza que podamos generar a través de tratar de buscar generarnos confianza por nuestras creencias, ¿no? Va más allá de cualquier creencia, empezamos a tener contacto con una confianza de un orden primordial, así como vemos los niños o los animales que mencionábamos que tienen esta confianza natural de poderse saber con los recursos necesarios para vivir en esta realidad, ¿no? Gracias, Roger. Y yo voy a decir una cosa, perdón que me meta, pero Dale, Marín. Roger dice, ¿estamos usando bien o mal la mente? Pues eso ya es, o sea, el juicio ya es un producto de la mente más, ¿no? Que es siempre a posteriori además. Entonces, no hay un mal uso de la mente, ¿no? Y en este sentido, el darnos cuenta de que estamos siendo vividos, no estamos viviendo, ¿no? Creemos que somos el piloto del avión y no, somos el avión. El otro día estaba sentada en el jardín, hay una pared blanca así y había un árbol y le estaba dando el sol y entonces estaba la sombra de las hojas en la pared y se movían la sombra de las hojas en la pared. Y tuve esta cuestión de que, si somos la sombra, no, ni siquiera somos la hoja, somos la sombra, pero tenemos una conciencia que creemos que podemos decidir y creemos que podemos hacer y creemos que no va por ahí. No va por ahí. O sea, de verdad,
es rendirse a lo que ya está sucediendo, ¿no? Marina, eso que dices es hermoso. Quisiera contarles algo muy rapidito que sucedió la semana pasada. Estaba escuchando un programa de acá de Costa Rica, unas chicas que siempre comparten cosas. Y fue interesantísimo escuchar lo que pasaba. Resulta que la presentadora decía, me encanta y amo cómo sale Shakira ahora. No sé si la han visto, sale al natural. No se maquilla, sale y se ve preciosa. De hecho, eso decían ellas, mira qué linda es Shakira, no tiene que maquillarse y tal, me encanta verla, y el que sea auténtica y todo. Y miren lo interesante, dice la chica de pronto, fíjense que yo duro, dice ella, 1 hora y media todos los días preparándome, maquillándome, para salir bien en la televisión. Entonces dice, pero resulta que me siento muy mal, siento que pierdo todos los días 1 hora y media de mi vida, que hace años vengo perdiendo 1 hora y media de mi vida. Y entonces le pregunta a la otra persona que estaba con ella y le dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué los fines de semana no andas natural? Entonces le dice ella, es que yo trabajo en la televisión de lunes a lunes. Ajá. Pero me siento muy mal y me encantaría ser como Shakira. Entonces ahí para mí yo he venido explorando eso en mi persona y yo digo, wow, efectivamente, muchas veces yo viví eso muchos años, yo competí mucho en tenis, muchos años a nivel nacional y todo, y muchos años, ahorita como dice uno echando a hacer para atrás, me di cuenta que viví eso. Vivíamos, en el caso del grupo de amigas de tenis, vivíamos compitiendo, salió el vestido tal de Nike, el vestido tal, y todas teníamos que andar, ¿verdad? Porque así decía, el asunto era, había que andar el mejor vestido, las mejores tenis y tal. Y me di cuenta que efectivamente eso nos hace perder el disfrute de la vida y tal cual somos, ser auténticos. Que si hoy quiero andar en pijama, qué rico, darme eso. Que si hoy quiero andar con las sandalias X, no importa, como dice un amigo, los zapatos de cartón, porque ya están muy viejitos, qué rico. Y entonces me puse a pensar, era esa chica que decía, wow, tengo años de perder 1 hora y media de mi vida, y eso me hace sentir muy mal. Wow, ¿no? Lindo, lindo, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos debatiéndonos entre las cosas que pensamos que decidimos? ¿Cuánto tiempo perdemos juzgando las circunstancias y nuestra propia experiencia? ¿O cuánto tiempo nos damos palo, Marina, durante muchos años? Te digo, yo hoy en la mañana completita. Y no estando pasando nada, nos damos palo. No, y el descanso que se siente, el descanso que se siente cuando logramos ser conscientes, como que, hoy, siquiera no era nada, como cuando uno está soñando y siquiera estaba soñando. Pero volvemos y nos enganchamos. Con la mayor facilidad. Bueno, va pregunta de Facebook. Espérame, Alex, porque si no, no nos va a dar tiempo de contestar la pregunta de Facebook. José Antonio García Rodríguez dice, si continuamente estamos saliendo y entrando de nuestra conciencia a la inconsciencia, ¿cómo se puede medir si es que es válido el avanzar ese retorno a mi hogar al descondicionamiento e identificación, lo que no soy? Parece una broma universal. Yo de la forma en que lo veo es no hay inconsciencia realmente, estamos en conciencia todo el momento, solamente somos conscientes de distintas cosas que nos ocurren, ¿no? Yo creo que el principio de la conciencia apunta a que es algo que siempre está presente, ¿no? Nuestros pensamientos dentro de esta experiencia de conciencia son lo que varía, ¿no? Y lo que nosotros experimentamos como inconsciencia o conciencia, ¿no? Pero realmente es obra del contenido que aparece y desaparece, pero nuestra conciencia siempre está ahí. La conciencia y la mente universal siempre está operando, ¿no? Pablo. Sí, uno puede necesitar algunos conceptos adicionales para explicar otras cosas. Si se habla del inconsciente,
hay mucho para hablar y como que nos metemos más en la psicología y en el psicoanálisis, ¿no? Pero sí que hay cosas que son parte de la mente universal y que son parte de la conciencia colectiva, ¿no? Que aparecen y pero que bueno, que las podemos ver con la luz de los principios y decidir no seguirlas, no enganchar un hilo de pensamiento en algo que nos viene de la nada, ¿no? Pero sí que hay una parte que habría que hacer, explorar quizás un poco más, que es el inconsciente, ¿no? Que no es una parte que tiene que ver, hay una parte que es nuestra memoria personal de las cosas que nos pasaron, pero también hay una memoria colectiva que tiene que ver con cosas que le han pasado a la humanidad y que se traen de nacimiento, ¿no? Pero ahí me parece que nos estamos yendo del campo de los tres principios, que tienen un objetivo fundamental, que es de construir todo ese edificio conceptual que hemos armado y que nos hace sufrir, ¿no? Yo no entraría en más detalle. Pero quería comentar con respecto a lo que dijo Fernando sobre el aspecto creativo de la mente universal. Es algo que es de lo más importante, porque nosotros cuando creemos, creamos. En el momento que creemos, creamos. Esa es la fuerza creativa que tiene la mente universal. Y somos capaces de crear monstruos. Somos capaces de crear las cosas más terribles. Y hay que saberlo. Hay que saber que tenemos ese poder y hay que saber usarlo, ¿no? Me parece que ese es uno de los mensajes más importantes de los tres principios. Sí, creo que se resume en no te claves en el contenido, ve a la capacidad, ¿no? O sea, nuestros ojos tienen la capacidad de ver cosas hermosísimas y cosas terribles, pero su valor no está en lo que pueden ver, sino en el que pueden ver. Nuestra conciencia, pues su valor no está en aquello de que puede ser consciente, sino en el hecho de que es consciente. Entonces no es lo que la conciencia hace, sino lo que la conciencia es. Gracias, señores, por estar aquí el día de hoy. Nos vemos en 15 días. Gracias, Marina. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chao. 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 Gracias. Súper bonito día. Chao.